con el tema de ansiedad, yo creo que lo que no hay es que satanizarlo. Primero entender que la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo. Estar ansioso o estresado, cómo reconocer el proceso que estamos atravesando y ser consciente para abordarlo. Hay indicadores de alarma para la ansiedad y también herramientas para salir de ella. Tomás Evelio Montes, psicólogo, es nuestro invitado y nos cuenta cómo enfrentar la ansiedad por temor a la muerte en niños y adolescentes. Esto es Granero Digital, soy María Luisa Martínez y bienvenidos a este nuevo episodio. Tomás Evelio Montes, nuestro invitado de hoy aquí en Granero Digital, y el tema que vamos a tocar en este episodio es la ansiedad. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, María Luisa. Y bienvenido a este tema que es tan amplio, a lo mejor tan complejo, tiene tantas aristas por donde abordar el tema de la ansiedad. Estamos también en una situación o pasando por un momento de la pandemia, que no solo nos toca aquí en Venezuela, sino ha tocado a nivel mundial, donde, bueno, psicólogos han tenido que tratar no solo a personas, sino al núcleo familiar desde adentro, ¿no? De esto. Hacer, como quien dice, maravillas para poder abordar a las familias, porque cuando se tienen restricciones presenciales, empezaron también las consultas online para tratar estos temas, que no solamente tiene que ver con un asunto de adultos, ¿no? Sino también desde el más pequeño de la casa puede estar pasando. Todos podemos estar en una situación donde nos vemos afectados emocionalmente, y no solamente los adultos son los que pueden vivir esto, sino que hasta los niños también en casa, los más pequeños, que a veces creemos que no. ¿Se puede considerar el asunto de la ansiedad como un problema de salud pública en estos momentos? Fíjate, la ansiedad siempre se habla mucho de la ansiedad, o digamos que de un tiempo para acá conocemos como más de la ansiedad. Antes yo creo que vivíamos como que es que solamente estoy preocupado o estresado. No le damos como la palabra que era. No conseguíamos la palabra, yo creo que era eso, no teníamos tanta información. La falta de información, lo que se hiciera tan más visible. Fíjate más público. que para mí algo bastante particular con el tema de la ansiedad que hoy en día yo veo es que anteriormente los chamos no hablaban de ansiedad. Si yo trato de recordar mi época de bachillerato, mis amigos, y nunca hablábamos de ansiedad. Claro. Siempre hablábamos que tengo miedo o estoy preocupado, pero hoy en día yo me consigo con pacientes, ¿verdad? Sobre todo que yo trabajo con niños y adolescentes, y muchos de los adolescentes ya hoy en día han podido identificar cuando tienen ansiedad, ¿me entiendes? Y ahí es como, ¿sabes?, donde buscan ayuda, porque conocen, se han informado. Bueno que ahorita hasta en los colegios, ¿sabes?, toman con importancia el tema de la salud mental. Ahorita se puede, incluso un niño, un adolescente puede identificar, es que estoy ansioso por algo. Sí, ya usan la palabra ansioso. Es que sí, yo creo que, claro, a veces no lo conocen, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Los niños aprenden mucho por aprendizaje, ¿sabes? Por lo que observan. Entonces ven a una mamá, un papá que, bueno, empieza a decir que está ansioso en determinado momento, y entonces lo que hace es repetir. Pero en muchos casos es cierto, porque, bueno, se empiezan a ver ciertas conductas, repiten y se dan cuenta que, bueno, están en la misma situación. Pero ¿cómo hacernos conscientes de esto? De decir, bueno, es ansiedad lo que tengo, porque pudiera decirse que también lo podemos tomar muy a la ligera. O sea, estoy preocupada, digo que estoy ansiosa. Me quiero tomar una taza de café en una hora que no era habitual, digo que estoy ansiosa. O comer un dulce y digo que estoy ansiosa. Entonces, vamos a estar normalizando, quizás, como no es, satanizando más bien, satanizando la ansiedad. Entonces, ¿cómo hacernos conscientes de que es ansiedad en ese momento de lo que estoy atravesando? Fíjate, lo que pasa es que con el tema de ansiedad, yo creo que lo que no hay es que satanizarlo. Primero entender que la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo, así como el miedo, ¿sabes?, nos permite huir de ciertas situaciones. La ansiedad nos permite estar alerta, me permite de alguna manera hacer una preparación ante el futuro de qué es lo que puede pasar para que no me termine por un tema de supervivencia, ¿me entiendes?, para sobrevivir.
Entonces, Claro. cuando yo entiendo que la ansiedad, ok, está allí como algo que me va a acompañar, pero que no que siempre y cuando yo vea que ya me está afectando, que, oye, esto ya no me siento bien, ya es todos los días, ya no, pues, no me siento, sabes, como a gusto con las cosas que hago, bueno, es un tema ya para empezar a preocuparse. Pero entonces lo primero es identificar, bueno, ¿cuándo tengo ansiedad? ¿Cuáles son los momentos? Porque hay situaciones normales en las que podemos sentir ansiedad y es válido. Claro. Antes de yo empezar acá sentía ansiedad y es normal, porque son situaciones en las que uno se va a ver expuesto, donde estoy explorando algo nuevo, Claro. y es normal, esa ansiedad, yo digo que esa es una ansiedad sabrosa, en la que uno se siente como tranquilo, a gusto, bueno, porque uno, yo digo, bueno, sobre todo yo me imagino que a ti también te ha pasado Claro. en este mundo en que tú trabajas, en que, bueno, quizás cuando te diriges al público o sabes que te vas a dirigir al público, sientes como un tipo de ansiedad, un Total. temor, o, sabes, una emoción bastante ansiosa, pero ya después que estás allí, sabes, te Drena. relaja. Y bueno, necesitamos eso también porque siento que forma parte de decir, oye, estamos vivos, Estamos vivos, sobre todo. estamos recibiendo un estímulo y hay una respuesta por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando si empezamos a ver que la ansiedad nos está afectando, que como veo yo, bueno, hay cosas cuando los pensamientos se vuelven muy repetitivos, es decir, cuando yo veo que hay situaciones que ya ni siquiera puedo controlar o situaciones que son muy mínimas y ya me generan una preocupación muy grande, entonces, ok, hay algo aquí que está generando este malestar. Podemos determinar algunas alarmas de decir, bueno, estoy atravesando por la ansiedad porque presento, corrígeme si son síntomas, si nada más Sí, hay algunos podemos hablar de síntomas, unos alarma. signos que sabes que son importantes tenerlos en cuenta, pero lo importante es poder diferenciar cuando es que estoy sintiendo la ansiedad normal, es decir, bueno, ok, Que la podemos controlar. se me acelera un poco el corazón, o quizás me falta un poquito de la respiración, pero es porque, bueno, ya sé que me va a tocar hacer algo diferente, ok. Pero cuando esto se vuelve, sabes, diario, que no me puedes poner o voy a salir y ya siento esa ansiedad y es todos los días que yo me tengo que ver expuesto a salir y todos los días tengo este malestar, oye, hay algo que te está diciendo tu cuerpo o algo está pasando que te está generando esto. Entonces Claro. allí es cuando yo tengo que empezar a decir, ok, o busco ayuda o veo qué voy a hacer con esto. Una de las características es cuando empiezan a hacer pensamientos muy recurrentes, muy repetitivos, o a veces muy invasivos, como que sabes, no sabes de dónde apareció, porque tengo miedo, es decir, a qué le tengo miedo o qué me está generando preocupación, porque a veces podemos identificar que hay un trastorno de ansiedad porque simplemente no sabemos realmente qué es lo que me está preocupando. O qué es lo que va a pasar en el futuro. Sí, es que bueno, la ansiedad tiene que ver mucho con eso. Me preocupo demasiado por lo que va a pasar y ni siquiera No sé tener si va a control. pasar. Ajá. Y entonces Para me empezar. preocupo por eso. Entonces, allí es donde yo tengo que identificar, ¿esto me pasa en ciertas situaciones específicas o es todos los días que me O es está recurrente. sucediendo? Ya cuando empieza a pasar y tiene un periodo generalmente de 6 meses, ya oye, ya es una, claro, ya tú ves que 3 meses y ves que estás en la misma situación, ves que te paralizas, ves que no puedes salir o que te cuesta demasiado, ya ahí, ok, hay algo que hay que tratar, hay que ver qué tipo de trastorno de ansiedad estás viviendo. Pero esto quizás lo hacemos consciente cuando somos adultos, ¿no? Cuando ahí sí podemos internalizar y evaluar lo que me está ocurriendo a diario o lo que me ocurre cada vez que pienso en un trabajo o que voy al trabajo Exacto. o que no tengo el trabajo que quiero. Claro. Pero, ¿qué pasa en los niños? Sabemos que tú estás orientado en la rama de la psicología también para tratar a niños y adolescentes y el tema de la pandemia quizás ha pegado muy duro en esto, eso en el núcleo familiar, ¿no? Sí. Un niño cómo reconoce, cómo puede estar consciente de esto, menores de edad, ahí entraría el observador del padre de evaluar su conducta, su comportamiento. Sí, los papás tienen un ¿Cuál papel sería fundamental la alerta allí? en este proceso. Los papás tienen un papel fundamental porque primero son los que están todos los días con ellos o generalmente y pueden ver qué está pasando, qué diferencias hay en sus humores, qué diferencias hay en sus conductas, y quizás de ser un niño tranquilo ahora es un niño más agresivo, porque la ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras, ¿me entiendes? No necesariamente tiene O ser que muy tener, pasivo o ser muy o puede agresivo. incluso de tener, ¿sabes?, unos impulsos muy repentinos en los que tú dices, oye, este no es mi hijo a lo mejor, o el que generalmente yo vengo viendo. Entonces con los niños sí, hay situaciones específicas como el miedo a la muerte, es muchas veces
uno consigue la ansiedad por separación, ¿sabes? Que sucede mucho cuando es una figura significativa, sé que se va, o creo que se va a marchar. Pasa a veces cuando los hijos están en una situación donde los padres se van a separar o están en un conflicto constante. Entonces el niño vive con una ansiedad y un temor a que alguna de las figuras significativas se va a ir y va a estar desprotegido. Claro. Entonces, bueno, a veces los papás no saben que eso es lo que está pasando. A veces son las situaciones del núcleo familiar. Y entonces, ¿qué le pasa a mi hijo? No, porque a veces los papás lo que hacen tomar muy a la ligera, no, es que él es muy maduro. No es que por la edad que tiene es muy maduro y va a tomar todo bien, no, pero sí hay que tener el ojo alerta allí. No, yo creo que lo más importante es empezar a saber qué estoy haciendo yo que puede, por ejemplo, en el caso de cuando hay una separación o cuando hay conflictos o diferencias, que es normal, ¿verdad? Es decir, saber cuándo lo hacemos y en el momento en que lo hacemos, porque los chamos no tienen por qué estar viendo las peleas, las riñas entre papás, porque bueno, así como a nosotros nos preocupa como adultos ciertas situaciones, a ellos les preocupa que sus papás estén peleando, no saben por qué están peleando, a lo mejor ni siquiera hay motivos para separarse, pero el niño piensa, porque el niño va aprendiendo por observación y por lo que va viendo. Entonces, si una mamá y un papá se pelean, entonces el niño puede creer o asociar de que, bueno, se van a separar. Claro. Y a lo mejor no, pero entonces como lo ve, entonces él no lo sabe expresar. Incluso en un niño hasta ingresar a un colegio nuevo. Sí. Naturalmente, hay una ansiedad natural allí, ¿no? Sí, y a todos nos pasa también cuando entramos a lugares nuevos. Fíjate que un caso particular con la ansiedad que pasa también con los niños es la fobia escolar. Si el niño no quiere ir a clase, a veces llegan hasta la puerta del colegio y no hay manera, no hay forma, el niño llora todos los días y la mamá llega, cónchale, que todos los días lo llevo y no hay un día que no llore, en el camino llora, no quiere entrar y bueno, es una situación, algo está pasando, algo, o ciertamente cuando pasa mucho tiempo, ¿sabes? Sin asistir a clases, yo digo que bueno, ojalá que no sea así, pero mucho. Claro. Por la situación. Por lo que uno va estudiando, uno sabe que a lo mejor puede pasar este tipo de situaciones porque, bueno, tanto tiempo en casa, volver a retomar es como que algo nuevo otra vez. Entonces sí pasa de que el niño tiene también fobia escolar, ¿me entiendes? Se puede hablar de una ansiedad crónica ya cuando se escapa de las manos quizás en este caso del paciente, a lo mejor porque no la reconoce, porque no está consciente de que es una ansiedad hablamos de una que ansiedad patológica o un trastorno de ansiedad cuando ya yo no puedo, sabes, tener control de pensamientos, de acciones, de lo que está a mi alrededor, cómo me afecta. Cuando no tengo control de eso y es constante, es repetitivo, ciertamente estamos hablando de un trastorno de ansiedad que hay que identificar, porque hay muchos trastornos de ansiedad, ¿me entiendes? Y cada uno tiene criterios diferentes. Entonces aquí es donde, bueno, sabemos que si es muy recurrente, que ya no tengo control de la situación, entonces es una alerta de saber, ok, necesito buscar ayuda y saber qué es lo que tengo, o qué trastorno de ansiedad tengo, o si tengo a lo mejor una depresión, porque también hay que diferenciarlo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, allí es cuando uno habla. ¿Una puede conllevar a la otra? ¿O pueden estar...? Pues, siempre hay un componente para la depresión, generalmente hay un componente ansioso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, puede que cierta situación, incluso la misma ansiedad te puede llevar a la depresión, porque no sabes qué es lo que tienes y si no lo has identificado, sabes lo que te digo, si no conocemos qué es lo que tenemos, y el problema con la ansiedad es que a veces no identificamos qué es lo que me está generando la ansiedad y ahí es donde está. Entonces, precisamente la terapia, en este caso cuando hablamos de terapia, es bueno, buscar cuál es ese componente ansioso que te genera todo este malestar, que está generando este malestar. Porque siempre, hablando desde el ojo del especialista, del psicólogo, del terapeuta, que trata este tipo de patología, es quien va a llevar a lo más profundo, ¿no? Como decir, a la raíz, porque no nos sabemos hacer preguntas duras. O nos cuesta. O nos cuesta. O no queremos verlo. O no queremos preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nos está llevando hacia esto, y por eso la intervención aquí del especialista. Pueden haber tomar herramientas técnicas para que una persona tenga a la mano y
saber identificar el proceso ansioso por el cual está atravesando sin tener que recurrir al especialista siempre? Bueno, fíjate, sí se puede, porque lo que pasa es que va a depender mucho de varios componentes. Sabes que la ansiedad tiene estas características. Puede ser por un factor biológico, por un factor genético o por el contexto. Entonces, bueno, va a influir mucho en eso. Si es algo genético, probablemente, ok, necesito saber también si tengo un papá o una mamá que ha sido muy ansioso. Bueno, probablemente yo también voy a ser ansioso. O seguro también lo aprendí, que es lo que hablamos de contexto. Pero eso solo, digamos, lo evalúa, lo puede diagnosticar un especialista. Sí, claro, el especialista es el que te va... Si quizás tienes unos conocimientos previos, porque hay personas que, lo que te digo, bueno, tienen recursos internos, ok, estudian, leen, investigan, y bueno, pueden tener, oye, pero... Y puedes identificar hasta el trastorno a lo mejor. Pero, ¿qué vas a hacer identificándolo solamente si no tienes las herramientas para trabajarlo? Algo, ¿qué es lo que te está generando esa ansiedad? Y es donde, digamos, está el trabajo del terapeuta, entrar a revisar y acompañarte, porque a veces, ¿sabes? Hay cosas que nos cuesta revisar, hay cosas que necesitamos la guía o la orientación precisamente de un profesional para no, ¿sabes? No terminar peor de lo que ya estoy, porque si no... Si yo ese proceso en el que estoy viviendo, que probablemente puede que sea algo, ¿sabes?, duro para mí como persona, y entonces lo voy y lo trabajo con cualquiera y al final no, ¿sabes?, no está bien dirigido, te va en vez de ayudarte, puedes caer en una depresión. O, mira, en el peor de los casos hay personas que hasta se han suicidado porque, ¿sabes?, el proceso no fue abordado correctamente. Y muchas veces pasa que no vamos con el especialista, ¿me entiendes? Y el psicólogo es el que se encarga de atender estas patologías junto con el psiquiatra, ¿sabes? Porque hay situaciones, cuando hablamos de trastornos, donde necesitamos también la intervención de ansiolíticos, de antidepresivos que nos van a permitir llevar mejor esa situación en la que estoy viviendo, ¿me entiendes? Y ya después, con la terapia, ir creando o dándole herramientas a la persona para que pueda levantarse y con sus propios recursos construir y resolver, que es lo que uno realmente quiere, que la persona al final no dependa de la terapia, ok, está para acompañarte, pero no queremos que dependas de ella, ¿me entiendes? Sino que tú puedas encontrar con tus propios recursos lo que realmente te está afectando, buscar la manera de solucionarlo. Bueno, Tomás, vamos a una pausa aquí en Granero Digital. A la vuelta vamos a hablar sobre, o a decirle en este caso a nuestros oyentes, a los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, cuáles serían esas herramientas que nosotros podemos aplicar, eso sí, sin dejar a un lado, no decir de que no vaya al especialista, que nosotros podemos aplicar para reconocer un proceso de ansiedad, una situación que nos esté generando ansiedad. Y además también, tú que estás tan involucrado en el trabajo con niños y adolescentes, una orientación a los padres para aquellos niños que en este momento están atravesando por el proceso de temor a la muerte. Quizás en muchos hogares en estos momentos esté ocurriendo eso. Padres por falta de herramientas, por falta quizás también de conocimiento de cómo abordar en este caso al niño o adolescente, se le pudiera escapar esto de las manos, ¿no? Y tocaste ese punto de el caso de un niño con temor a la muerte luego de quizás tener ese contexto todo por lo el que cual estamos estamos viviendo. atravesando en este momento de pandemia. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Tomás Evelio Montes, psicólogo, además forma parte del equipo de Psicoarte aquí en Acarigüera. Ahora ya venimos con más de Granero Digital. Seguimos en Granero Digital en esta conversación con Tomás Evelio Montes, psicólogo. Bueno, en este tema de la ansiedad tan complejo, antes de la pausa habíamos dejado 2 preguntas, pero bueno, durante la pausa surgieron 2 preguntas más, gracias a la producción. Pero tenemos aquí, y vamos a comenzar por las que no te dije antes, sino el tema de diferenciar cuándo estoy en un proceso de estrés y cuándo estoy pasando por ansiedad. ¿Cómo reconocerlo y cómo diferenciarlos allí? Claro, sabes que hay una delgada línea entre la situación de estrés y ansiedad. Siempre, generalmente cuando hay ansiedad también hay estrés y viceversa. Pero a veces hay más ansiedad, es decir, la ansiedad
lo podemos identificar de qué forma. Ok, me cuesta respirar, tengo aceleración en las palpitaciones, ¿verdad? En mi corazón. Tengo este tema de pensamientos que son muy recurrentes, son muy invasivos. ¿Y estos A pensamientos veces. siempre son negativos? Generalmente son catastróficos, ¿me entiendes? Bueno, más que negativos. Sí, sí, siento que no tengo ¿sabes? Un panorama real de lo que va a suceder, sino que me lleno de todas las situaciones posibles, ¿sabes? Y eso es lo que me genera la mayor Que me puede más ocurrir sin ansiedad, saber qué va a pasar. sin saber qué va a pasar, y cuando a veces ni siquiera pasa. Entonces me adelanto, porque eso es lo que pasa con la ansiedad, me adelanto a algo que ni siquiera sé si va realmente a pasar. Cuando empieza a afectar el sueño, ¿me entiendes? Cuando ya dejo de dormir, cuando me despierto por la noche y no puedo conciliar el sueño fácilmente otra vez. Estos serían como los indicadores de la ansiedad. Sí. Y bueno, con el estrés, ¿qué pasa con el estrés? Que bueno, lo somatizo, es una situación en la que mi cuerpo hay una tensión, ya sabes, a nivel muscular, donde mi cuerpo se ve tensionado y ahí es donde, bueno, puedo identificar. Es el reflejo físico en el cuerpo. Sí, lo proyectas más de manera física, ¿me entiendes? Y ahí es donde puedo ir viendo de que, bueno, sí, estoy más estresado que quizás ansioso y quizás vivo más estresado que ansioso. Entonces ahí es donde uno va a ir viendo y en función de eso ir trabajando. Hablábamos, Tomás, en la pausa sobre el tema de el temor a la muerte. Identificado ahorita que tú nos comentabas en tus consultas, en tus terapias, sobre todo en los niños, cuando, bueno, atravesando por todo este proceso de pandemia, cómo reconocer, ellos lo manifiestan fácilmente, o luego, sobre todo hablando de menores de edad, niños pequeños, ¿no? Cómo reconocer esto, o si el padre puede haber un indicativo que el padre pueda decir, bueno, estamos atravesando, hubo una situación de COVID en núcleo familiar o en la casa, tuvimos en riesgo un familiar cercano, o los padres, ¿cómo desencadenar eso allí hacia los niños? Bueno, fíjate, con el tema del miedo a la muerte, ok, es algo que hay una etapa entre los 7 y 9 años donde generalmente el niño empieza, sabes, a tener más conciencia de la muerte. ¿En qué sentido? En que, bueno, sabe que en algún momento algún familiar o alguien puede morir. Entonces empiezan esos cuestionamientos de sentir miedo porque, bueno, me voy a quedar solo, ¿quién me va a acompañar? Suele pasar a veces también cuando los papás los ve un poco mayor a los papás de sus compañeros, a lo mejor ve a papás más jóvenes y ve que sus papás no están tan jóvenes. Entonces, lo ve más débil ante la situación. Sí, entonces siente que a lo mejor papá y mamá se va a morir y entonces generalmente ellos lo manifiestan, ¿oíste? Cuando empiezan a hablar, empiezan a preguntar, mamá, ¿cuánto tiempo vas a vivir tú? O empiezan a decir, yo no quiero que te mueras nunca. Y entonces, claro, siempre es difícil abordar el tema de la muerte porque ¿qué pasa con el tema de la muerte? Que a nadie le gusta hablar de la muerte. Y es un tema del que nosotros, por ejemplo, en Psicocrearte siempre hablamos y decimos, bueno, tenemos que intentar normalizar más el tema de la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad es lo más seguro que tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, a veces damos el mensaje no adecuado al niño. Y sí, en este tema del COVID, ¿verdad? Ha pasado mucho y que, bueno, lo estamos viviendo. Así que esto es algo que no podemos ocultar. ¿Cuántas personas no han muerto? Si un familiar, un vecino, alguien cercano. Y ok, ¿cómo manejarlo? Bueno, primero ver cuál es la situación real y también hablarlo, porque claro, no puedes hablar lo mismo con un niño de 5 años que con uno de 10 años, porque están en etapas completamente diferentes, pero ya cuando están en una etapa entre los 7, 10 años, ya puedes quizás explicar un poco más la situación, explicar lo que se está haciendo, lo que se está viviendo, y decir, ok, estamos trabajando para que no suceda, para que no muera, pero puede pasar. Puede pasar. Y vamos a estar para acompañarte, vamos a estar aquí igual contigo. Siempre con el tema de la muerte, si llega a suceder, ¿verdad? Evitar frases como, él te está mirando desde el cielo, él siempre te va a acompañar, porque esto es más que darle un consuelo al niño, entonces adelante va saliendo otra ansiedad. ¿Por qué? Porque el niño entonces ahora se va a sentir vigilado todo el tiempo, va a sentir que todo el tiempo lo van a vigilar. Oye, pero eso quizás, las palabras que uno pudiera conseguir más a la ligera, pues más a la mano, y yo creo que
Eso lo ha dicho todo el mundo. Y a veces decimos también, se lo llevó Dios, y Ajá. entonces el niño viene y tiene una figura o distorsiona la figura de Dios y cree El que malo Dios que es se el le malo lleva. o es un Dios como un Dios castigador. Dios, entonces, ¿qué hacer? Hablar O sea, ¿qué de- decir? ¿Qué decir? Lo que te estoy diciendo. Hablar, bueno, y siempre hablar desde el tema de la sinceridad. Ok, papá o mamá murió o abuela murió, no está físicamente, ¿verdad? Ya no nos va a acompañar, pero eso no quiere decir que tú no lo vayas a recordar, que tú no lo vayas a seguir queriendo. No ponerle digamos, las palabras al otro o hacer énfasis en el otro, sino en lo que tú vas a recordar de esa persona. Igual Claro. lo vas a recordar, igual lo vas a seguir queriendo, igual lo vamos a seguir recordando. Claro. Tomás, aquí en el asunto de específicamente en niños y adolescentes, ¿se podría abordar de una vez con un especialista y orientar en este caso a los padres para que vayan manejando quizás la Sí, situación en esto? fíjate cuando el tema de miedo a la muerte, generalmente, claro, uno habla, primero trabaja con el niño desde las preocupaciones, que es para él realmente las preocupaciones, cómo es para él incluso empezar a enseñarle qué es la ansiedad, ¿sabes? Uno va con el niño, claro, con una manera diferente como se aborda con el adulto, es educándolo, psicoeducándolo, cómo manejar los problemas, cómo hablarlos, en qué momento hablarlos también, porque en el hablar también está la clave, porque es que a veces, ¿sabes? Estamos acostumbrados a callarnos las cosas, Sí. no decirlo, y bueno, eso al final lo que Claro, genera es más y ansiedad. quizás unos padres, o independientemente de las figuras que estén en casa, están juntos en casa, pero aislados. Y no, o sea, no hablan quizás o no le permiten en este caso al niño o adolescente desahogarse y manifestar lo que siente, porque bueno, Claro. ahorita en casa todo es online y pues parecemos que porque es online y porque está recibiendo clases online, online es todo el día, online son las 24 horas del día, independientemente si está haciendo tareas, cuestiones Sí, del colegio, fíjate ¿no? que una cosa que se debería ir trabajando, que es el tema de, ok, tener espacios en los que podamos conversar, en los que podamos hablar, ¿me entiendes? En que mira, no es solamente comer y todos con el teléfono, sino bueno, ¿qué te pasó a ti esta semana? ¿Qué hiciste? ¿Hay algo que te disgustó? ¿Hay algo que te gustaría hacer o mejorar? Y ya desde ahí, entonces el niño va tomando en consideración, ¿sabes? Que lo están tomando en cuenta y que bueno, está siendo escuchado, que hay una ventana para él y en la medida en que, otra cosa es que lo que te dije al principio de que los niños aprenden mucho por observación. Si hay una mamá y un papá muy cerrados que no hablan tampoco sus problemas, obviamente aquí hay que ser, ¿sabes? Un poco delicado en que Claro. yo no le voy a dar con detalles una preocupación que quizás, no sé, trabajo al niño. Pero sí hay situaciones que nos pueden doler y podemos hablarlo, que papá o mamá se sienten tristes porque, no sé, ahorita no tiene trabajo, pero bueno, y, ¿sabes? El tema de las emociones es muy importante, que podamos expresarla porque a veces, bueno, no quiero que mi hijo me vea llorando, no quiero que vea que soy débil. Sí. Y No, oye, y a veces entonces ocurre enseño esto al niño también, entonces tiene que la ser el niño inseguridad, y a veces fuerte ocurre y no llorar nunca y entonces nunca se expresa. que un y sale por papá otro o lado. mamá está llorando y entra el niño, lo que hace es sacarse las lágrimas. ¿Qué pasó? Bueno, no, que me cayó una basura. O sea, eso es como quien dice, como un denominador de los padres que no quieren verse Sí, frágiles o ante no los hijos. queremos que el niño llore, entonces el niño está llorando por algo que le duele, entonces cambiamos esa emoción, no, vamos a hacerte cosquillas, y entonces Claro. no dejamos o no permitimos que el niño también viva sus emociones. Sean de risa, sean de llanto, sean de Claro, tristeza. las emociones están para eso, para ser experimentadas. Tomás, en estos momentos, el mundo online, el tema de los videojuegos también en los niños, en los adolescentes, están en casa, quizás se pudiera tener más, podrían tener más libertad en pasar más horas en esto. Bueno, porque antes iban a un colegio presencial, Sí. la escuela presencial, y podían durar esas horas sin videojuegos. Pero incluso estos chamos, al retirarle horas de videojuego, podían también manifestar ansiedad de no estar allí. Claro, O sea, es que por todos porque lados lo podemos bueno, tener. se vuelve también hasta como un tipo de adicción, cuando no tengo otras Se puede cosas por presentar hacer. adicción solamente en el caso de que el chamo presente la adicción por el videojuego. Claro, porque ¿qué pasa? Si no tengo otras alternativas, ok, yo siempre digo,
tenemos que trabajar en función a límites y a rutinas, a hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Ok, establecer un horario. Mira, vas a jugar de esta hora a esta hora, vas a salir a jugar, porque bueno, ya ahorita podemos salir un poco más, entonces, o voy a hacer una actividad contigo, o hago una actividad física también. Si tengo un programa en el día, ¿sabes? Indiferentemente de que ya no voy al colegio, pero bueno, tengo que cumplir con ciertas horas de estudio, puedo tener mi tiempo de recreación, mi tiempo para descansar, y en la medida de entonces estoy evitando que sea tan, ¿sabes? Todo el tiempo consumir el tema de videojuegos, por ejemplo, claro. porque puede ser también otros que quieren ver series todo el día. El tema es eso, tener un límite, porque enseñarle que, bueno, no todo el tiempo puedes jugar. Si a lo mejor un día le puedes dar la libertad de que, bueno, una mañana juegue, pero no va a ser todas las mañanas, ni va a ser todos los fines de semana. Si presenta ansiedad por no estar en el videojuego, ahí sí hay que atacar. Sí, hay que buscar ayuda, es decir, saber cómo manejarlo. Porque probablemente es que, bueno, ya ha pasado tanto tiempo de que ya no. A veces pasa que no es que es un tema de adicción, sino que, ok, creo que no tengo otras cosas por hacer y me molesto, y entonces me molesto con mi mamá, mi papá, no le hablo porque, bueno, me quitaron el videojuego y porque no tengo más nada que hacer. Y es que porque no me han enseñado o no me he permitido, ¿sabes?, brindar otras herramientas al chamo. Tomás, hablamos de los indicadores de cuando una persona puede estar atravesando por ansiedad, pero para cerrar la entrevista, quizás unas herramientas o técnicas que podemos aplicar nosotros en el momento de estar conscientes de que estamos pasando por un proceso de ansiedad. Yo creo que se nos olvida hasta respirar. Sí, por el mismo proceso quizás de estrés que no tiene nada que ver con la ansiedad, pero del corre-corre del día a día, o de estar paralizado en este momento y no tener trabajo y no hacer nada. Hasta respirar se nos ha olvidado, y tomarnos ese tiempo para eso. Pero si pudiéramos tener para nuestros oyentes y los que nos están viendo en estos momentos por YouTube, herramientas básicas o alguna técnica para aplicar. Claro, yo siempre digo que obviamente esto no va a sustituir la terapia, pero sí podemos buscar alternativas que, oye, ¿sabes?, nos puedan de alguna manera ir canalizando y ya más adelante también ir revisándolo. Primero, si hay algo que me preocupa, saber cuál es qué me está preocupando, qué es lo que me genera esa preocupación y qué estoy haciendo yo para que deje de ser una preocupación y, ¿sabes?, quizás pasar a la acción, porque a veces es que nos quedamos solamente en el pensamiento, y mientras nos quedamos dándole vuelta a ese pensamiento se hace como una bola de nieve que va rodando. Y mientras no haya acción, eso va creciendo. Va creciendo, sí, entonces eso por allí. El tema de que tú hablas de la respiración, hay ejercicios de respiración y de relajación muscular. Hay miles de videos en YouTube, a veces son cortos, periodos. Claro. ¿Sabes? Algo que yo recomiendo es que sea algo constante, porque no voy a pretender manejar una técnica solamente haciéndolo 2 veces a la semana. O cuando me esté pasando por ese proceso. Exacto, entonces, o simplemente cuando me vuelva a pasar no voy a recordar porque es que no lo he hecho un hábito, ¿me entiendes? Entonces hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de relajación muscular donde vas tensando tus músculos y después lo vas de alguna manera soltando para que, bueno, tu cuerpo se vaya relajando. Bueno, el ejercicio también es una forma también de ir canalizando esa ansiedad, ¿sabes? Porque, bueno, es dedicarme a otro momento, a dedicarme a mí, a saber que esto es lo que estoy haciendo, y además que con el ejercicio va generando otras hormonas que te producen felicidad, que te hacen sentir mejor contigo mismo. Y bueno, está la música, escuchar música también, música que te guste, que sea agradable para ti. Eso también, controlar qué veo, qué escucho y qué hablo. Sobre todo lo que veo y consumo hoy en día en las redes sociales es súper importante, porque yo creo que lo que más genera ansiedad ahorita es el tema de que vemos una vida que a veces no es real, ¿me entiendes? ¿En qué sentido? Ok, esa persona lo logró, no sabes realmente cómo lo logró, y entonces tú te sientes frustrado, te sientes mal contigo mismo porque no puedes alcanzar o tener lo que el otro tiene, cuando también tú tienes cosas que te hacen importantes, cosas que probablemente has logrado con esfuerzo y que está bien que tú también las veas, ¿me entiendes? Y no quedarme enganchados en lo superficial de las redes sociales. Pero es que poco reconocemos lo que logramos. Sí. Y que diga esa mirada hacia adentro de
lo suficiente de que ver eres. que exacto, que lo que he Y logrado no tiene que con mis ver recursos. solamente el tema de logros de títulos No, académicos, sin de- basta de cosas básicas, es que desde allí parte y sobre todo muchas veces se trabaja con el niño hasta, no sé, sabes, empezar a hacer una compra solo en la bodega, Ujú, ya es algo claro. que, sabes, te hace sentir que estás siendo más independiente y está Claro. bien. Entonces ese tipo de logros que nos hacen ver que, ok, hemos avanzado, que hemos crecido como personas también, es importante reconocerlo. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por A esta ti. conversación, pero vamos a darte nuestro bol de las 100 palabras, Ok. nuestros, 100 episodios que van en esta primera temporada de Granero Digital. Solamente, bueno, toma uno y lo que es lo que te A salga. ver. Esa palabra es la que te salga en ti, lo que resuena en ti, Ok. o lo que significa esa palabra A ver. para ti, nos cuentas a nosotros. Ay, mamá. Esa es la palabra mamá, muéstrala ahí a la cámara. Mira, mamá. Bueno, mamá, imagínate. Para mí, aquí voy a hablar de mamá como mujer, como todo lo que representa como ser humano. También, bueno, en mi caso, mamá representa una persona muy especial, muy importante que me ha acompañado en todas mis facetas, en cada etapa de mi vida. Y bueno, yo eso lo agradezco muchísimo. Para mí el símbolo de mamá, es decir, la palabra mamá tiene una fuerte connotación y yo siento que, ¿sabes? Con las personas significativas, no quizás decirles mamá, pero sí las veo como una mamá, Esa figura. una figura que representa y que hay que darle valor, hay que enaltecerla, ¿sabes? Y bueno, qué bonito que podamos irnos con esto. Bueno, es tuya esa palabra. Sí, y bueno, también amemos y hagamos siempre detalles a nuestras madres, no tiene que ser regalos, nuestra forma de expresarnos, de abrazarnos, de darle un beso, de llamarla si no la tenemos cerca, de estar en contacto Qué bueno. con ellos siempre. Bueno, gracias por compartir María tu Luisa. conocimiento en esta ventana sin frontera de Granero Digital. Les pedimos a Tomás Evelio Montes en esta conversación por Onda, la Superestación 90.3 FM y por nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio.